Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de medición y estadística, hablaremos sobre el concepto de medición, así como los instrumentos que se emplean para realizar mediciones y las escalas que podemos distinguir para la recolección de nuestros datos. Comencemos. La Real Academia Española define medir como el comparar una cantidad con su respectiva unidad. Ello para averiguar cuántas veces cabe la segunda en la primera. También podemos establecer la medición como la asignación de números a objetos y a eventos de acuerdo a ciertas reglas establecidas. Galviati establece que medir es observar un fenómeno o propiedad. Para ello se le asigna un número o categoría. Cuando nosotros recolectamos datos para analizar, existen tres maneras frecuentes para realizarlo. La primera de ellas es emplear datos ya existentes, realizados y publicados por otros investigadores. Nosotros también podemos recopilar información mediante la experimentación. Y el tercer método de recolección de datos es mediante encuestas. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco define el cuestionario como el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena por sí mismo. También establece que al realizar una observación regulada, la entrevista, el cuestionario y otros métodos de recolección de datos, es frecuente elaborar un instrumento, siendo el formulario el que más se emplea con frecuencia. En pantalla vemos los tres métodos mencionados: la entrevista, la encuesta y la observación. Cada uno de ellos presenta diferentes características. Podemos consultar el sitio de Google que aparece en la parte inferior de la pantalla para conocer más acerca de estos instrumentos antes mencionados. Cuando nosotros hablamos de escalas de medición, debemos comprender que vamos a poder ubicar cuatro tipos de escalas: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de razón y la escala de intervalo, cada una de ellas con diferentes características que se muestran en pantalla. Podemos consultar un poco más sobre ellas en la página que se muestra. También es importante entender que a partir de estas escalas obtendremos diferentes tipos de datos y variables, tal y como se muestra en pantalla. De forma similar, podemos consultar la dirección web que se muestra en este momento para leer un poco más acerca de ellas. Pasemos a explicar cada una de las escalas antes mencionadas. Tenemos escalas categóricas y esta se divide en dos. La primera división es la escala nominal, en la cual las variables se diferencian por su nombre.
no poseen jerarquía ni orden. Cuando se les asigna números, estos son solo etiquetas y no guardan ningún aspecto matemático. Tenemos un ejemplo de escala nominal en el que se obtuvieron como respuesta masculino y femenino. Aquí se les asignó a masculino el identificador 1 y a femenino el identificador 2. Estas sirven como etiquetas. Esta escala no guarda ningún valor numérico y es frecuente utilizar variables como el género, la etnia, raza, la edad, etc. También es muy común que estas variables tengan solo dos divisiones, como por ejemplo hombre, mujer, sí o no. También es posible que tengan más de una opción o más de una división. En pantalla estamos viendo cómo realizar una escala para el género con dos posibles respuestas o datos masculino y femenino. En este caso, el identificador es M y F. Y estamos viendo un segundo ejemplo en el que deseamos identificar el estado civil teniendo cuatro posibles respuestas: soltero, casado, divorciado y viudo. Para ellas se utilizan números como identificadores. Recuerden que esos números y letras MF 1, 2, 3 y 4 son simples etiquetas para identificar precisamente. La segunda categoría categórica es la ordinal. Esta otorga clasificación y orden a los datos, pero no se establece un grado de variación entre ellos. Esta escala nos permite comprender opiniones con matices, descubrir percepciones, medir el desempeño relativo y medir las sensaciones de un cliente. Puede ser de satisfacción y otro tipo de encuestas. Tenemos un ejemplo de escala ordinal en el que el orden es muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y también se les asignan etiquetas con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Otro ejemplo que vemos en pantalla nos habla sobre el trato recibido al realizar una inscripción a una institución. Este tipo de instrumento utilizado es una escala tipo Likert y absolutamente todas las escalas Likert pertenecen a la categoría ordinal. Podemos consultar un poco más sobre esta categoría en la página que se muestra en pantalla. La siguiente clasificación de las escalas es en escalas numéricas y estas también se dividen en dos. La primera de ellas es escala numérica de intervalo, la cual proporciona información sobre el orden y también una de sus características es que posee intervalos iguales. También podemos mencionar que comprende los datos continuos o datos discretos, que poseen un número elevado de posibles valores. Otra de sus características es que las distancias entre cualquier par de números de la escala tienen una dimensión conocida y constante, por lo cual es posible conocer con certeza la magnitud de los intervalos.
Una característica de esta escala es que el punto cero y la unidad de medida son arbitrarios. Es decir, la razón entre dos intervalos es independiente de esa unidad y de ese punto. Otra característica es que cualquier rango de valores que tenga una diferencia matemática significativa entra dentro de esta clasificación y es importante mencionar que no se cuenta con un cero absoluto. Es muy frecuente, como ejemplo, mencionar las temperaturas en una escala de medición en grados, ya sean centígrados, Fahrenheit, Celsius. Podemos ver que cada intervalo posee el mismo tamaño. Va creciendo de 0.5 en 0.5, que se refiere a que no tiene un cero absoluto, a que forzosamente deberemos de tener un valor, ya que esta escala no comprende el valor cero como posible respuesta. La siguiente escala numérica es la de razón. La escala de razón es la más rica en cuanto a la información que proporciona, ya que posee las propiedades de las escalas anteriores, las propiedades de igualdad, de orden y distancia. Y también tiene la ventaja de sí contar con un cero absoluto que indica la carencia absoluta del atributo que se va a medir. Los datos de escala de razón se definen como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto. ¿Qué significa esto? Que no hay ningún valor numérico negativo. Algunos ejemplos son la longitud, el peso, la edad, el ingreso económico, el costo de un producto, la cantidad de ventas y el número de clientes. Estamos viendo un ejemplo de este tipo de escala en el que se nos pregunta qué tan probable es que recomiendemos un servicio a un amigo o familiar. Podemos ver que la escala presenta las características antes mencionadas. Se presenta un orden. Podemos ver que va creciendo. La distancia entre cada valor es la misma. De 0 a 1 hay la misma distancia que de 1 a 2 y así sucesivamente. La última propiedad y la más importante es que esta escala sí tiene un cero absoluto, es decir, es posible que la respuesta o el dato obtenido sea cero, ninguno o no. Podemos ver que posee un cero. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. En pantalla estamos viendo algunas fuentes bibliográficas que es recomendable consultar. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego. Gracias.